Muchas gracias. Bien, pues retomando los temas por los que nos vamos a dividir el trabajo y la revisión de los diferentes rubros que hay pendientes, a mí sí me gustaría retomar la ley reglamentaria del derecho a la alimentación. Es una ley que está en el Senado todavía como minuta de la 62 legislatura de la Cámara de Diputados. Es una ley que se hizo en una coyuntura completamente distinta a la que vivimos al día de hoy. Valdría mucho la pena revisarla porque se hizo desde la izquierda. La presentó una compañera de la izquierda, Gloria Bautista, y fue, insisto, en una coyuntura muy difícil. Y a pesar de ser minoría y de estar en condiciones adversas, se logró aprobar esa ley por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Entonces, yo creo que valdría la pena revisarla, ver qué se retoma y qué podemos rescatar de esa minuta. Está en el Senado. Y bueno, pues agilizar, si es que se va a hacer una reunión con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, pues que sea nuestra materia de trabajo de esa sesión, el revisar los alcances y lo que podemos rescatar de la minuta. Y bueno, pues si me lo permiten, me gustaría ayudar en ese tema, en ese grupo de trabajo que aquí se nombró de parte de la Secretaría Técnica. Y bueno, también comentarles que desde diferentes ámbitos, porque bueno, pues aquí entiendo compañeras de la Comisión de Salud, pues de otras comisiones, estamos todos como con el tema en donde nos corresponde. En el caso de mi intervención, hemos estado dando seguimiento a lo que implica el llevar los alimentos calientes a la primera infancia. Entonces, esto nos ha tenido muy ocupados porque sí ha habido acompañamiento de la Comisión, claro que sí, de la Cámara, pero sobre todo del Instituto Nacional de Nutrición, porque le estamos haciendo una serie de recomendaciones al DIF de la Ciudad de México para que pues no sea solamente el alimento por el alimento, sino con qué nutrientes debe ir acompañados estos menús. Ha sido un trabajo muy interesante que, bueno, en su momento y en el tema o en la reunión correspondiente me gustaría compartir, porque además yo creo que siempre se enriquece. Las organizaciones que tienen tantos años en esta tarea, pues bien nos podrían también orientar y ayudar para no estar buscando el hilo negro, pues, y ya mejor ir avanzando con lo que ustedes hayan ya experimentado. Eso me gustaría que lo pudiéramos hacer como parte de este mismo frente. Y bueno, analizar como política pública esta que implica llevar las comidas calientes a nuestra infancia, qué alcances, qué indicadores vamos a medir de su eficiencia, porque ahorita que estamos discutiendo presupuesto, un poco lo que nos detiene a veces es decir, bueno, ¿qué tan eficaz, qué tanto ayudó a realmente atender el derecho a la alimentación, el haber habilitado tal o cual política pública? Yo creo que no hemos podido, y lo oí ayer en algunas comisiones, medir estos alcances de diferentes acciones que los gobiernos toman y que no podemos dejar aislado, porque a nosotros que nos toca decidir el presupuesto cada año tenemos que analizarlo conforme a esos resultados. Entonces, en cuanto a las políticas públicas que tienen que ver con el derecho a la alimentación, sí me gustaría que tuviéramos como esa medición, ese cuidado de atenderlo también en estos grupos de trabajo. Y bueno, como parte también de esta idea de que la alimentación sea parte de nuestra agenda cotidiana, hemos en la Ciudad de México habilitado este enriquecimiento y esta exacerbación de lo que es la tradición culinaria de los pueblos originarios mediante recetarios de pues lo que era la comida hasta hace como 30 años o no sé cuánto, porque no se rescata y a veces ya el que no, y un poco con el poder del consumidor se trabajó en algún momento, el que también nos ayudaran a que en las escuelas pues lleváramos esto a las madres de familia, porque pues lamentablemente se prioriza por economía a veces lo más barato,
que no tenga ningún nutriente. Ahorita con lo que hizo Carmen Medel de esto de el etiquetado, pues a lo mejor con eso cobramos un poco más de conciencia, pero en los centros de salud las propias autoridades nos lo dicen. Por más que se hace revisión de peso y talla de los niños, y hay recomendaciones de qué darles, qué no darles, cómo conformar sus alimentos, no se atiende. No se atiende y los padres de familia a veces tampoco están como muy involucrados. Y lo digo en zonas que me toca a mí trabajar, representar, que es en el oriente de esta ciudad. Entonces, hay mucho desentendimiento y yo creo que ahí sí tenemos que hacer que la sinergia entre salud y educación en el Poder Ejecutivo sea tal que esta estrategia de la primera infancia, que se da a conocer ya en estos días, el 11 de noviembre, conlleve también estos mecanismos de medición de lo que va a implicar el cómo atendemos que nuestros niños dejen de padecer de ese sobrepeso que tenemos pues en altos números, ¿no? Y bueno, decirles que sí me gustaría que esto lo acompañemos como parte de nuestra agenda, estos recetarios de la tradición culinaria de nuestros pueblos originarios es muy interesante, porque vamos rescatando esto con lo que nos alimentábamos, que nos nutre, que no nos crea problemas hasta por genética, entiendo, y dejamos de lado pues todo lo que nos hace daño y que no estamos entendiendo que eso es lo que nos está llevando a padecimientos que pueden ser completamente evitables. Entonces, sí que acompañemos esa agenda, que hagamos como esa dinámica en este frente y bueno, pues en mi caso, darle seguimiento a las políticas públicas de alimentación en la infancia y a la ley reglamentaria del derecho a la alimentación. Muchas gracias.